Esta semana en Tabasco, la secretaria de Educación generó una serie de debate, de controversia, porque hizo un llamado a las y a los jóvenes que están en edad productiva a tener hijos en lugar de perrijos. Vea, así lo decía esta semana Patricia Iparrea Sánchez, secretaria de Educación en Tabasco. Pues aquí invitar a todos, a los jóvenes, a los que pueden estar en edad productiva, a de que se animen a tener sus hijos y que las mascotas pues son mascotas, porque ahorita pues lamentablemente estamos en sí señor gobernador, lo hemos platicado, en que pues no quieren hijos, entonces están los perrijos y pues todos queremos que haya natalidad de niños, los necesitamos y aparte pues digo, son el relevo generacional que en algún momento tienen que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores, entonces necesitamos, aquí veo muchos jóvenes que se ríen, pero necesitamos que ya tengan sus hijos para que podamos tener al uso de los planteles. Bueno, es que se le han ido los alumnos, dice la secretaria de Educación, 67,000 en los últimos tiempos, y esto nos ha llevado a querer platicar con un experto en temas de natalidad. Le agradezco esta tarde la comunicación al doctor Héctor Hernández Bringas. Él es doctor en estudios de población e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Doctor Hernández, gracias por su tiempo. Buena tarde. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y te saludo y saludo al auditorio. Con enorme gusto de estar con ustedes. ¿Cómo ve la sugerencia de la secretaria de Educación en Tabasco? Bueno, mira, de entrada, sí, antes de entrar propiamente al tema de la natalidad, yo te diría pues que es quizá con buena intención, pero es muy difícil exhortar a los jóvenes a tener hijos cuando estamos en un contexto de falta de oportunidades para las personas, tanto para los potenciales padres como para los potenciales hijos. En un país donde escasamente o hay empleos, pero hay empleos muy precarios, donde hay muy bajos ingresos, donde hay pocas oportunidades educativas, pues yo creo que los jóvenes también se plantean esta realidad y deciden en consecuencia pues limitar sus posibilidades reproductivas, ¿no? Ahora, hablemos de la tasa de natalidad en nuestro país. Habla la secretaria de una educación de una disminución de 67,000 estudiantes en un tiempo promedio que ella plantea. Eso en Tabasco, eso habla que en Tabasco sí hay una tasa de natalidad a la baja. Pero ¿qué hay en todo el país, doctor? ¿Cómo se encuentra la tasa de natalidad en México? Mira, esto es normal. La matrícula en educación básica pues ha estado disminuyendo y va a ir disminuyendo por efecto de la reducción de la población infantil en México. Y esto se debe sin duda a un proceso, Juan Pablo, de descenso de la tasa de natalidad. Mira, hacia los años, digamos, segunda mitad del siglo XX, Juan Pablo, vino lo que llamamos el baby boom. De ahí hablamos de la generación de baby boomers, ¿no? Que son los que nacimos entre los años 50, 60 y parte de los 70, donde se dio una natalidad muy grande, al punto tal que, mira, hacia 1970, cada mujer tenía en promedio, Juan Pablo, 6.5 hijos, es decir, casi 7 hijos por cada Sí. mujer con promedio. Todos los que pertenecemos a las generaciones pues somos parte de familias muy amplias, muy grandes, ¿no? Sí, y cuando se Eh, habla, y ahí quisiera hacer una pausa, doctor, cuando se habla de que ese era otro país, ¿cómo era? Es decir, había más oportunidades de trabajo, las mujeres que en ese entonces se dedicaban únicamente a la casa, pues tenían tiempo para atender a los 6 hijos, es decir, sí era otro país. Sí, México estaba viviendo lo que se llamó el milagro mexicano, que era un proceso de expansión económica y de crecimiento económico muy importante, que llegó a alcanzar niveles del 5% anual, nivel nunca registrado después de eso, después de ese periodo. Entonces sí era un país donde estaban en expansión las clases medias, donde la gente, las personas podían aspirar a tener una casa, un vehículo, un obrero podía tener estas aspiraciones, donde se cubrían las necesidades educativas y las necesidades de salud. Era sin duda otro México. Y tiene que ver también con esto que tú dices, con todo el proceso
de emancipación de las mujeres en nuestro país, con el proceso de incorporación a la actividad económica, a las universidades y actividades que estaban antes estrictamente que favorecían a los hombres, de manera tal que las mujeres en México podrían plantearse proyectos de vida, Juan Pablo, que fueran más allá del hecho de ser madres y que pudieran considerar un propio desarrollo personal Sí. de esta manera, ¿no? Estoy platicando con Héctor Hernández, doctor en estudios de población. ¿Qué pasó después de los 70s, doctor? Mira, después de estos niveles de 6 hijos por mujer, 7 hijos por mujer, México llegó al año 2000 con el número mayor de nacimientos que se ha registrado, con 2.800.000 nacimientos. Ese es el número máximo que se ha registrado. Hacia 2023, que es el último dato que tenemos del INEGI sobre el número de nacimientos, se registraron 1.800.000 nacimientos, pero estos distribuidos en una población más grande, lo que nos dice que las mujeres hacia 2023 están teniendo 1.9 hijos, es decir, menos de 2 hijos por mujer como promedio. ¿Esto qué significa? Que no estamos alcanzando, Juan Pablo, el nivel de reemplazo generacional. ¿Cuál es el nivel de reemplazo? Es aquel nivel que nos permite hacer que la pareja tenga 2 hijos y que reemplace su existencia. Ese sería Ok. el nivel de reemplazo generacional, Ahora, que más o menos sería 2 hijos, 2.1 hijos por mujer, y eso ya lo superamos aproximadamente desde el año 2015. Ya estamos por debajo del nivel de reemplazo generacional, ¿no? ahora, doctor, a usted y a mí que en 50, 60, 70 años partiremos de este mundo, nos tendría que preocupar la tasa de natalidad, es decir, nosotros nos iremos y ya los que vengan, pues es su bronca. Tendríamos que preocuparnos, así como se preocupa la secretaria de Educación y así como seguramente se preocupan otras personas que dicen, ahora quieren tener perros y gatos en vez de hijos. Quizás es un comentario constante, doctor. ¿Tendríamos que preocuparnos realmente? Pues mira, sí, pero preocuparnos de una manera mucho más integral por la realidad del país, no solamente por el número de hijos que están teniendo las parejas. Mira, México alcanzará 147 millones de personas hacia el año 2050, 2053. Hoy somos 133 millones y alcanzará un máximo de 147 millones hacia 2050 y de ahí empezará el decrecimiento de la población en México. Y este parece ser un proceso inexorable. Muchos países sí se preocupan por las tasas de natalidad en México. México no está en el punto todavía de reducción poblacional. Para eso pasarán unos 20 años todavía. Y en otros países se dan incentivos para que la gente tenga un mayor número de hijos, incentivos económicos, de Sí. servicio. Y que son eh, países donde, pues, donde sí motiva traer a un chamaco al mundo, ¿no? Donde sí hay oportunidades de trabajo, donde sí hay oportunidades de crecimiento. Es que ese es el punto. No solamente se trata de exhortar a las personas a que tengan más hijos, en una realidad, como te decía al principio, donde pues las oportunidades no existen. Entonces, las parejas jóvenes, pues claro que se lo plantean desde que inician su vida potencialmente reproductiva. ¿Qué realidad le espera a mis hijos? ¿Voy a poder con un ingreso de 5, 6 mil, 10 mil pesos mensuales poder darle manutención, darle educación, darle salud a mis hijos? Pues difícilmente. Entonces, no es solamente exhortar a la gente a que tenga más hijos, ¿no? Realmente se requiere una Sí. perspectiva económica de desarrollo integral, que permita a la gente tener oportunidades, ¿no? Y lejos, lejos van quedando, ¿no? Poco a poco, doctor, aquellas reuniones familiares donde eran muchos tíos, muchos primos, muchos nietos. Cada vez las familias son más pequeñas. Efectivamente, estamos hablando justamente de menos de 2 hijos por Sí. mujeres en promedio, ¿no? Entonces, es otro México en términos de la transición demográfica que es inexorable. Esto va a ocurrir necesariamente, así se va a dar la tendencia. Viviremos en un país con un fuerte componente de población de adultos mayores. Hacia el año 2050 ya se está viendo ahora. Estamos hablando de que de los 133 millones que somos, 14 millones somos adultos mayores de 65 años y esto irá en crecimiento. Entonces la pirámide se va a invertir y esto que nos dice la secretaria pues es real. La base de la pirámide se va angostando, habrá menos niños en primaria, menos niños en secundaria,
Hoy hay muchos jóvenes, lo que llamamos el bono demográfico, Juan Pablo, que por cierto no se está aprovechando esta ventana de oportunidad y irá incrementándose la porción de población también de adultos mayores. Esta es la realidad demográfica que inexorablemente vamos a vivir, porque los Sí. viejos del futuro ya estamos aquí, planeta Tierra, ¿no? Doctor Hernández Bringas, gracias por esta conversación. Buena tarde. Te agradezco mucho, Juan Pablo, un abrazo y un saludo a todo el público. Abrazo de vuelta, es Héctor Hernández Bringas, doctor en estudios de población e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y la tasa de natalidad en México, lo que dijo la secretaria en Tabasco, en fin.